En su descripción, Kentucky Route Zero es un videojuego de aventuras mágico y realista sobre una carretera secreta y la gente misteriosa que la recorre. Y en un principio parece solo eso, una aventura de corte fantástico que va a llevar a los personajes por un viaje realmente entretenido, pero las cosas no terminan siendo así. Ese ambiente misterioso es un simple telón de fondo para la cuestión que verdaderamente importa, que es la deshumanización del protagonista a causa de la deuda económica. A medida que avanzan los actos, Conway, un repartidor de muebles que ya estaba en las últimas, va a ir sumando deuda tras deuda y eso no solo va a provocar una simple dependencia económica, sino que va a hacer que su propia esencia como hombre, como individuo, desaparezca y así es como lo pierde absolutamente todo. Pero para poder comprender esto, vamos a tener que realizar un recorrido de toda la historia del juego. A ver, la obra se encuentra dividida en 5 actos y 4 interludios, pero en lo personal no me interesa analizarlos, ya que no hablan en sí del protagonista, sino más de otros personajes del juego, y repito, me interesa analizar el desarrollo del protagonista, Conway. Otra cuestión a aclarar es que uno de los aspectos centrales de la obra es cómo pone al jugador en un rol distinto a lo habitual, es decir, pasamos a ser una especie de guionista o narrador cuasi omnisciente que no modifica las estructuras centrales de la historia, pero va a intervenir en la gran mayoría o todos los diálogos prácticamente, y eso va a hacer que ciertos personajes tengan más predominancia que otros. Pero esto es solo una aclaración de que me interesa centrarme en lo que le ocurre al protagonista. Mucho se ha hablado de cómo el juego pone al jugador en un rol distinto a lo habitual y demás, pero me interesa centrarme en la historia en sí. Así que, para no enrollarme más, comenzamos. El inicio de Kentucky Route Zero es a fuego lento, y eso no solo sirve como introducción a su universo, sino que es una muestra de lo que va a ser todo el esquema narrativo y jugable de la obra. Es decir, un movimiento poco dinámico por parte del protagonista y muchísima cantidad de diálogos, los cuales por momentos son realmente largos y además están solo expresados mediante textos, es decir, el juego no tiene voz. Y esto puede llegar a resultar algo pesado, pero en lo personal no fue ningún problema. Pero bueno, vamos a lo que verdaderamente importa. El juego nos introduce directamente con el protagonista, quien trabaja para una empresa que vende antigüedades llamada Lisette's Antiques, y este es su último envío debido a cuestiones económicas. Tras un largo viaje, Conway decide parar en esta estación de servicio, pero no solo para descansar, sino también para preguntar dónde queda la avenida Dogwood 5. Y es allí donde le dicen que para poder acceder a este domicilio va a tener que ir por una ruta muy misteriosa y muy poco recorrida, la ruta Zero. En la búsqueda de esta ruta, Conway se irá cruzando con distintos personajes de perfiles muy extraños y Beber es uno de ellos. Es una chica que agrega ese toque fantástico al juego con sus desapariciones repentinas y apariciones en televisiones, pero no es relevante para Conway en sí. Pero quien sí lo va a hacer es Shannon, persona a la cual encontramos en unas minas y va a ser el acompañante principal de Conway en toda la obra. Y es aquí donde Conway comienza a rodearse de un ambiente que habla de su misma situación económica. Resulta que los padres de Shannon trabajaban en estas minas en condiciones pésimas e incluso la propia empresa para la cual trabajaban se las rebuscó para endeudarlos. Y quizás por ese parecido que existe entre ambos es por lo cual Shannon se une al viaje de Conway. O bueno, quizás porque en la cueva se le cayó una piedra en la pierna. En fin, que yendo de acá para allá, terminamos volviendo a la casa de Beber. Y mientras hablan sobre deudas propias y ajenas y Shannon repara un televisor, algo raro comienza a suceder. Unas imágenes aparecen en el televisor y van a cambiar directamente el fondo, y así es como un camino comienza a vislumbrarse, el cual parece la Ruta Zero, que no solo va a ser el acceso a la entrega de Conway, sino también a su declive. Esta es la Ruta Zero, el espacio en el cual nos vamos a manejar durante todo el segundo acto y vamos a ir encontrando las distintas localizaciones.
Y es un lugar sorprendente que absorbe la atención del jugador y realmente termina siendo un placer recorrerlo. Bueno, cambio de outfit porque hace mucho calor. Igual me retracto de lo que dije antes. No es que vamos a estar todo el segundo acto en la Ruta Zero, pero sí buena parte del mismo. Y el primer lugar que vamos a explorar va a ser la agencia. En la recepción, una mujer llamada Marianne nos va a atender, pero no va a tener ni idea de dónde queda la avenida Dogwood, por lo que nos manda a hablar con otros empleados. Pero al ir piso por piso, no solo no vamos a obtener respuestas, sino que vamos a ver empleados aburridos que nos hablan de una manera fría y así, un ambiente de trabajo gris, soso, en el cual me da la sensación que lo único que importa es ir a trabajar, cobrar y ya está, y no hay pasión por los proyectos. Y es en este momento donde encontramos a Lula Chamberlain, una artista fracasada que se encuentra trabajando en estas oficinas y quiere darnos una mano. Lula nos explica que antes vivía por esta avenida Dogwood, pero como los domicilios cambiaron de nombre, no tiene mucha idea de dónde está la casa a la cual queremos ir. Y es por este motivo que va a enviar a Conway y Shannon a rebuscar entre distintos archivos a ver si encuentran el domicilio Dogwood 5, pero como tampoco tienen suerte, Lula los va a mandar al anterior domicilio de la agencia en el que quizás queden algunos archivos. Y es una iglesia. Mientras Shannon va a rebuscar entre distintos archivos, Conway se queda hablando con Brandon, el conserje, el cual le explica que su trabajo no está nada mal, pero a mi parecer es triste. Es decir, trabaja en una iglesia abandonada y lo poco que puede hacer es limpiar, arreglar algunas cosas o reproducir un sermón pregrabado. Pero en cuanto las luces se vuelven a prender, desaparece. Y es una situación muy similar a la de Bever, no solo por la repentina desaparición, sino también por el aspecto económico. Es decir, al conserje no creo que le paguen muy bien, y algo similar ocurría con la familia de Bever, la cual estaba llena de deudas. Y estas desapariciones me dan distintas sensaciones. Una de ellas es que la pérdida material de estos personajes significa que son un simple reflejo de la situación de Conway. Y por otro lado, hablan del ambiente del cual se está empezando a rodear, y cómo cada vez va peor, porque no es ninguna buena noticia, sinceramente. No hay ningún personaje con un buen estado económico o con un buen estado de ánimo. Todos son trabajos tristes, familias con problemas. Pero yendo al punto, ¿se acuerdan que Conway en el primer acto se rompió una pierna, no? Bien, eso le va a causar un desmayo y además en los archivos Shannon no va a encontrar nada valioso. Por lo tanto, vamos a acudir nuevamente a Lula y esta nos va a decir que vayamos al Dr. Truman a arreglar la pierna de Conway. Ya estando fuera de la Ruta Zero, en el camino nos vamos a encontrar con un extraño lugar llamado el Museo de Viviendas, en el cual aparentemente viven personas y a su vez son una exposición para el público. En la terraza de este lugar nos vamos a encontrar con un chico muy carismático llamado Ezra, el cual aparentemente fue abandonado por sus padres. Y con la ayuda de un gigantesco ave llamado Julián, que lo acompaña hace un tiempo a Ezra, vamos a ir directo al consultorio del Dr. Truman. En el inicio de la consulta, el doctor nos empieza a hablar sobre sus inspiraciones para especializarse en las extremidades y parece una persona amena, alguien buena onda que no tiene intenciones ocultas. Pero en cuanto debe empezar con la operación, nos demuestra que él también forma parte de este sistema económico y debe responder a él, ya que mientras Conway cae en un profundo sueño por la droga que le inyectan, recibe las explicaciones acerca de las formas de pago asociadas con una gran empresa eléctrica, la misma que explotaba a los padres de Shannon en las minas. Aparentemente es un monopolio que hace impagable la operación y así, en vez de caer en un profundo sueño, Conway cae en una pesadilla. Este es Conway luego de la operación y es así como el jugador por primera vez presencia como este contrajo una deuda. Pero esta no es una cualquiera, estamos hablando de algo muy condicionante para su futuro económico. Su pierna pasa a ser una pata eléctrica que irradia luz y eso justamente representa su dependencia con ese monopolio del cual hablábamos antes. Y si bien es cierto que ahora puede correr y manejarse mucho mejor en el entorno, el punto es ¿a qué precio? Y esto no va a ser lo único que pase. Mientras seguimos buscando el domicilio Dogwood 5, Conway y Shannon se van a encontrar repentinamente con una de las sedes de trabajo de esta empresa eléctrica. Y es ahí, precisamente, donde va a ocurrir el hecho determinante para el protagonista. Inesperadamente bajamos a lo que parece el lugar de trabajo y un guía nos va a hacer una especie de recorrido por la zona. Pero el aspecto de este, al igual que de los distintos trabajadores, es idéntico al de la pierna de Conway y eso me hace sospechar que están trabajando allí por alguna deuda.
Y me atrevo a ir más allá, diré que directamente fueron absorbidos por esa deuda, porque ese aspecto eléctrico que irradia luz se repite en todo su organismo, es decir, son directamente aparatos. Pero lo que parecía una simple visita guiada termina convirtiéndose en una especie de tutorial en el que se le enseña a Conway cómo trabajar allí, y eso no es a lo que vinimos, ni siquiera estamos por voluntad propia en este lugar, pero no les importa. Nuestro protagonista, que ya estaba endeudado con esta empresa, va a verse cada vez más presionado por estos trabajadores de aceptar la oferta laboral, porque si no estará en graves problemas. Shannon intenta ayudar a Conway y sacarlo de este apuro, explicándoles que él no vino a buscar trabajo, sino que simplemente estaba buscando un domicilio, pero no les interesa en absoluto. El jugador no puede intervenir en este momento y Conway va a beber de esta botella, sellando el trato y convirtiéndose así en un nuevo empleado. Y esta no solo será la firma de un contrato laboral, sino también de su caída. ¿Y cómo sigue el viaje ahora? ¿Cómo se encuentra Conway? Bueno, se encuentra peor que antes. Su brazo, con el cual firmó el contrato laboral, tiene el mismo estado que su pierna, pero el viaje debe seguir porque debe terminar con su entrega. Y es acá donde descubrimos cómo acceder al domicilio de Dogwood. Resulta que tenemos que cruzar todo un río llamado Echo. En el inicio, el acto nos muestra a un Conway desorientado, cansado, que, teniendo en cuenta todo lo ocurrido, no sabe por qué está acá y busca ahogar esas penas en el alcohol. Pero es esta conversación con Shannon uno de los pocos momentos en donde se le va a dedicar atención a Conway, porque esta luego se ve desplazando a otros personajes, tanto los nuevos como los ya conocidos. Desde el personal del barco se les va a pedir a Conway y Shannon que realicen una entrega a Poppy, un operador de líneas telefónicas que se encuentra detrás de toda esta cueva. En el camino veremos las tumbas de los trabajadores de esa mina y veremos una placa que le echa la culpa a la empresa de arriesgar la seguridad de sus trabajadores por un poco más de ganancias. Mientras tanto, Conway le plantea a Shannon que ya no le molestan ni su pierna ni su brazo, e incluso los trabajadores de la empresa que visitó anteriormente le dijeron que le pueden hacer una especie de plan para consolidar su deuda. Pero esto, lejos de ser una situación relajante, es preocupante porque no solo Conway se rinde, sino que también normaliza su deshumanización. Pero recordemos que Conway tenía solo un día para ordenar su situación, porque luego tendría que empezar su nuevo trabajo. Y es así como, sin que ella no se dé cuenta, o al menos eso parece, estos trabajadores se llevarán a Conway, pero no por la fuerza, porque este ya es uno más. Pasa a tener ese mismo aspecto robótico, confirmando definitivamente su deshumanización. La entrega queda en manos de Shannon y el resto de personajes, pero esta acaba de perder a alguien muy importante, quien no solo fue un buen compañero, sino también un gran amigo. Y al final llegamos. El grupo consigue finalmente dar con el domicilio Dogwood. Dejando el camión debajo y subiendo el paquete a mano, el grupo va a descubrir un pueblo prácticamente destruido debido a una tormenta producida desde el río Echo. En este acto, debido a la ausencia de Conway, controlaremos a un gato y una libélula que sirven como personajes neutros e iremos viendo los hechos pasados de los pobladores muertos a causa de esta tormenta. Y la entrega finalmente se concreta, pero Conway ya no está, porque una empresa se los arrebató y aún así, a pesar de estas pésimas circunstancias, el resto de personajes sigue vivo, planificando su futuro y de esa forma teniendo que seguir adelante. Y ya está, creo que no hay mucho más para agregar.
Kentucky Road Zero termina siendo un juego interesante en cómo muestra ese proceso de deshumanización y con sus pros y sus contras, con sus peros y momentos densos a causa de la larga duración de algunos diálogos, termina siendo un juego en líneas generales disfrutables, pero sobre todo termina logrando su cometido, el cual es hacernos sentir débiles. ¿Y por qué digo esto? Porque todo este proceso de deshumanización que estuvimos viendo, que es producido a causa de la deuda económica, esta misma deuda es producida por el sistema capitalista bajo la mirada del juego y por lo tanto esos grupos de poder que deshumanizan a las personas se sienten muy distintos y muy separados de nosotros. Están allá bien lejos y eso nos hace sentir poco poderosos, minúsculos y con poco poder de voluntad. Entonces creo que ese es el punto clave y creo que de cierto modo es el cometido del juego. Mostrarnos cómo somos débiles frente a un sistema que va a hacer lo que él quiera y no permitirnos hacer lo que nosotros queremos hacer. Y yo no estoy de acuerdo en cómo el juego plantea el sistema capitalista, es decir, no veo que el capitalismo opere de esta manera en lugares desindustrializados o muy poco urbanizados como lo son Kentucky, la ciudad del juego. Es decir, veo que el capitalismo ha creado riqueza, bienes y prosperidad material en los lugares en donde no había absolutamente nada, y no solo material, sino también espiritual, porque ha permitido el progreso individual de muchas personas a través del trabajo en equipo, la creación de nuevas organizaciones, la originalidad en el espíritu creador. Pero el juego justamente critica y dice todo lo contrario a esto y están en su derecho de opinar eso. Y no solo me parece interesante que aporten este punto de vista, sino que también, y esto es lo mejor del juego, cómo muestran eso. Cómo muestran la deshumanización de Conway y cómo es un juego que se siente cercano, humano, a pesar de no estar de acuerdo en cómo muestra el sistema capitalista. Y bueno, hasta acá llegamos. Muchas gracias si te quedaste hasta este punto. Te invito a comentar lo que quieras con respecto al video. Te invito a suscribirte a mi canal y a dejar like si es que te gustó el video. Estos primeros videos van a ser un poco para descubrirme a mí mismo, descubrir qué estilo de montaje, edición y comunicación quiero tomar y así ir forjando mi propio camino en este canal de YouTube y hacerlo único de cierto modo, no solo en el contenido, sino también en las formas en las que voy a expresar el mismo. Así que el próximo video puede ser de cualquier cosa, sinceramente no tengo ni idea de qué lo voy a hacer. Puede ser sobre un libro, puede ser sobre hablando cuestiones económicas, puede ser de lo que sea. Todavía no tengo ni idea, así que eso lo voy a ir viendo más adelante. Voy a ir tratando de congeniar un poco a ver sus reacciones y los que les gusta con respecto a lo que me interesa a mí hacer. Así que gracias, cuídense y bueno, nos vemos en otro video. Chao, chao.